Gracias, mi pastor, por haberme permitido iniciar el año al frente de esta prédica. Estos días han sido de mucho gozo. Me apoyo un poco con la computadora para ir llevando exactamente lo que quiero contarles. Todos estos días han sido de gozo. Todo el mundo nos divertimos, nos abrazamos y también son días de perdón. De perdón, eso fue una de las partes principales que nos dice el Señor, el perdón. Yo les voy a hablar de un personaje de la Biblia, conocido por todos ustedes, no necesito platicarles mucho, es de José, pero de otro punto de vista, no el clásico. A ver si logro hacerles llegar a ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar también de ciertos traumas que nos forman cuando somos, gracias. Lo que no sabía es que ya venía preparado. Del tamaño de mi muñe. ¿Verdad? Los traumas. Entonces, vamos a iniciar. Dice, espero que su infancia haya sido con padres que se preocuparon por tu alimentación, tu seguridad, tu alegría, que tu papá haya regresado a casa todos los días, que tu mamá te haya llevado a dormir cada noche. Es más, que cada 6 de enero no te haya faltado un regalo. Y que tus hermanos hayan sido tus mejores amigos. Que nadie te acosó cuando estabas pequeño. Si tú eres uno de esos, pues no tiene caso que me escuches. Pero creo que todos pasamos por alguna situación. Dice, necesitas saber que no eres el único que le ha pasado eso. Las familias más famosas de la Biblia sufrieron toda clase de desgracias. Recordemos, Adán acusó a Eva cuando llegó el Señor a preguntarle, lo dijo Eva. Caín mató a su hermano menor. Abraham mintió respecto a Sara. Rebeca mintió respecto a Sara. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron? Nunca dijo que era su esposa. Rebeca favoreció a Jacob. Jacob le hizo trampa a Esaú y enseguida dio origen a una mafia de rufianes. Así lo dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. El libro de Génesis está lleno de estos desastres familiares. David también asesinó a un soldado por una mujer y uno de sus mejores guerreros, uno de sus mejores amigos. Esas heridas, claro que tardan en sanar. ¿Qué es un trauma? Es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede superar. Pregunto a alguien, ¿hay alguien nuevo aquí? ¿Tú eres nuevo, campeón? El chaparrito ese de playera negra que está junto a Tere, pero sí conoces de la Biblia. Si has oído de José y todo eso, perfecto. Eso es un trauma. Dice en Génesis 37:3, por favor. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Los problemas de José comenzaron cuando habló de más. Imagina un día que están todos reunidos en la mesa, sus hermanos, su papá, su mamá, y él llega presumiendo, ¿qué creen? Tuve un sueño buenísimo anoche, que las espigas de trigo estaban formadas y todas tenían el nombre de mis hermanos, Galaad, de Judá, todas esas, y ellos ya se habían inclinado, solamente la mía se encontraba bien derecha. Dice, y luego llegó, es la fan más importante que tengo.
Y tiene razón. ¿Cómo es la que nos podemos preparar para ir mejorando nuestra presencia en este lugar para poder predicar? Ya lo hace con ese fin. Dice, después de contarles eso, él esperaba que sus hermanos le dijeran, oye, qué bueno, es un placer para nosotros, querido hermano, después nos vamos a inclinar ante ti. Nada de eso, los hermanitos le echaron polvo en la cara, así dice la Biblia, y le dijeron que desapareciera. Esa era la relación con los hermanos. Él no se dio por enterado, volvió con un segundo sueño. En lugar de las gavillas, ahora eran las estrellas, el sol y la luna. Que inclusive su padre le preguntó, oye, ¿cuál es la idea? ¿Qué esperas? José debió haber guardado esos sueños. Dice también en la Biblia, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué causó con eso? O sea, su papá le hizo una túnica especial a José. ¿Y qué causó con eso? Envidia. Dice en Génesis 37:11. Ahí está la túnica de colores, en 37:11, bueno, causó envidia. Jacob tenía 2 esposas. Una era Lea y la otra era Raquel. Pero un amor nada más. ¿Cuál era? Raquel. Cuando ésta murió, Jacob mantuvo su memoria consintiendo a su hijo. Y su padre lo consentía como te diré, un becerro mimado, de esos que lo trata bien, perfectamente. Los hermanos trabajaban todo el día. José jugaba todo el día. Ellos usaban ropa usada comprada en la tienda de segunda, en las pacas esas que a veces vienen de Estados Unidos. Ahí le compraban ropa a ellos. Jacob le dio a José una túnica multicolor, hecha a mano, con mangas bordadas. Ellos dormían en una bodega. Él tenía una cama grande en su dormitorio privado. Creo que tenía pantalla también. Si fuera en estos tiempos, seguro que tenía pantalla, Xbox y todo lo demás. Era el consentido, entiéndalo. Esto es más bien un mensaje también para los padres, ¿eh? No darle preferencia a ninguno. Bueno, los que tienen madre, porque nosotros tuvimos uno. Y era el consentido. Mientras ellos apacentaban el ganado de la familia, José, el hijo querido de papá, se quedaba en casa, acuérdense. Cuando le dijo una de esas, vete a checar a ver qué están haciendo aquellos. Él se quedaba en casa. Él no se maltrataba allá andando en el monte. Jacob trataba a su 11º hijo como si fuera el primogénito. Los hermanos escupían cuando veían venir a José. Decir que la familia no estaba en crisis será como afirmar que el aumento de gasolina no nos afectó, ¿eh? No me afectó. Con todo el respeto que nos merece el patriarca Jacob, pero debió haberse matriculado en un curso sobre matrimonio y vida familiar. Venir, por ejemplo, con Lucy a la escuela de padres, con Isela, con todos los expertos, con ustedes. Él debe haber tomado un curso con ellos. Error número 1. Se casó con una mujer que no amaba y después se casó con otra que sí amaba. 2. Las esposas eran hermanas. Eso fue como tirar un cerillo en un almacén de fuegos artificiales. Me hace que en ese incendio que hubo ahí en el Estado de México, alguna hermanita por ahí. O sea, imagínense 2 hermanas y luego a una la quería más que la otra. La primera hermana le dio hijos, la segunda no. Así que para expandir el clan se acostó con un surtido de criadas y concubinas hasta que se llenó de hijos. Raquel, su esposa favorita, al fin le dio luz a José, que se transformó en el hijo favorito. También veamos el hecho de que sea el hijo favorito, porque el último hijo de esta mujer, pues fue cuando ella murió, tal vez por alguna razón también lo hizo a un lado, ¿eh? Tiempo después murió Raquel cuando traía al mundo a su segundo hijo, Benjamín.
dejando a Jacob con una familia complicada y un corazón roto. Hijos obstinados, papá descuidado. Los hermanos necesitaban un padre, el padre necesitaba a alguien que lo llamara a orden, alguien que le pudiera enseñar, controlar. ¿Qué provocó con eso? Odio. Génesis 37:5. Provocó odio. ¿En quién? En ese otro chamaco. José no merecía que sus hermanos lo abandonaran. Es cierto, él no era la mejor compañía para ellos. Hacía alarde de sus sueños, lo que molestaba a sus hermanos. Tenía un grado de culpa por las fricciones que había en la familia, pero echarlo a un pozo y venderlo a unos mercaderes por unas cuantas monedas. ¿Ustedes recuerdan cuántas monedas pagaron los mercaderes? Lo que hicieron eso eran sus 10 hermanos mayores, los hijos, 20. Los 11 hijos compartían el mismo papá, los mismos juegos, la misma mesa, las mismas carpas, eran los mismos. Y además veamos una cosa importante, la metieron a un foso, pero ¿cuál era la idea original? Matarlo. José nunca se imaginó que se le venía esa situación. No saltó de la cama pensando, será mejor que me ponga la ropa acolchonada, la túnica espermosa, porque es cuando me van a echar al pozo. El ataque lo tomó por sorpresa, no esperaba eso. Así ha ocurrido contigo. A José, al foso, se le presentó en forma de cisterna. Quizás en tu caso haya llegado en forma de diagnóstico médico. A José lo tiraron en un hoyo y lo despreciaron. Y a ti tal vez te lanzaron a un divorcio. O estás enfermo y abandonado en una cama y maltratado. Algunos logramos recuperarnos. La vida se reduce a una búsqueda, salir y nunca más sufrir. No es fácil lograrlo de los fosos, no es fácil salir. Tenemos experiencias. Mi ungida pastora, ya la vieron todo cada tercer día, ¿cómo está aquí? Se avienta orando y hay los que estamos allá abajo escuchando discretamente, pero se nota, ¿por qué? Pasó por una experiencia, salió del foso, ahí donde el demonio le quería meter y le dijo, aquí llegaste, hasta aquí llegaste, dijo, mangos que. Y cuando estás en el foso, ¿qué es lo que ves? Imagínate que estás en un pozo de agua de esos oscuros, ¿qué es lo único que ves? Para el cielo, es el único que se ve, no hay otra. Y en ese momento, ¿a quién clamas? Al Señor. Yo conozco, si pudiera hablar de cada uno de ustedes, muchos de ustedes, sé que están en ese momento en un foso, pero van a salir, unos con el divorcio, otros con sus hijos con problemas, otros con situaciones económicas. Volteo a ver y todos sabemos que estamos en un pozo. A mí también me dijeron que tenía cáncer en la próstata. También entramos a luchar y también estamos aquí, ¿verdad? Dice, hace poco también, bueno, y tampoco ya tiene como 2 años que tengo un pleito legal, una situación penal con la Industrial Minera México. Me gusta pelearme con los grandes. No me gusta sí, o sea, si me voy a pelear, que sea con alguien grande. Y yo les dije desde el principio, no hay razón para que me demanden. Si lo que necesitan lo tengo, pues se los doy. Pero por medio de una denuncia penal, no. Nos vamos a ir hasta donde sea. Y hasta ahorita, ahí vamos. En este año yo creo que se decide. Y eso llevamos ya 2, 3 años. Es un foso también, porque es una amenaza. Según eso, si salía yo culpable y con una pena corporal, no tenía derecho ni a salir bajo fianza. Era duro ese código penal, pero era un código penal que fue modificado a finales del 14 y el delito ya no se volvió tan grave. Ya el artículo, bueno, por ahí lo tengo, el artículo del código penal, dice que puedo salir bajo fianza si es que resulto culpable. Pero yo estoy confiando en quién.
cuando volteo, ¿eh? Cuando volteo para el cielo, ¿a quién busco? Ay. Claro que saldremos de esta situación como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, con Pedro en la cárcel, con Jonás en el estómago de un pez, con David amenazado por Goliat, con los leprosos y su enfermedad, con las dudas de Tomás, con Lázaro y su tumba, y con Pablo y sus prisiones. Vean a Pablo cuántas veces cayó ese foso, lo golpearon, lo encerraron. Dios estuvo con él todo el tiempo, como está con cada uno de nosotros. Dios nos librará a nosotros a través del lecho seco del Mar Rojo, a través del desierto, a través del valle de sombras de muerte, a través, es una de las expresiones favoritas de Dios. Eso capté hace poco también al estar examinando esto. El a través es una palabra que al Señor le encanta. Bueno, seguimos con nuestro amigo José. ¿Qué causó también eso? Menosprecio. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo menospreciaron. Pero digo, dentro de lo que cabe, sus hermanos pues no, la idea original no la llevaron a efecto, ¿verdad? Prefirieron mejor venderlo. Pero te imaginas, ya saben, ya leyeron la Biblia, todo el daño que le causaron a su padre, que es una vez de los más afectados al saber que su hijo ya no iba a volver. Pero él pensaba que su hijo estaba muerto. Ahora nos vamos un poquito adelante. El acoso sentimental y sexual que sufrió José en 39:7 de Génesis también. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. O sea, José se convirtió en una persona con influencia dentro de la casa de Potifar. Podía gastar, contratar, despachar, recibir, facturaba todo. Los mercaderes se reportaban con él. Si había que hacer alguna compra de alguna carreta, era con José. La gente se fijaba en él. Y las mujeres también. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, así dice la Biblia. Todo un galán de Hollywood, de esas las películas. Mandíbula cuadrada, cabello ondulado, bíceps. Bueno, traigo la camisa ahorita, no puedo presumir. Que sobresalían cada vez que llevaba la bandeja a la señora Potifar. Imagínate, la señora cada rato le pedía un vaso de agua para que aquel pasara así, con la charola, y imagínatelo sin camisa, por el calor que hace en Egipto. Y a aquella se le iban los ojos. Ella disfrutaba admirando al joven, le coqueteaba a la señora. Ella disfrutaba admirando al joven y le cantó claro: José, duerme conmigo. Ya sabemos todo lo que pasó, ya no se los voy a contar, pues si no, no nos va a dar tiempo. José se resistió y terminó en la cárcel, pero hizo una cosa muy importante: no ofendió a Dios. Un amigo me dio este consejo, dice: haz una lista de todas las vidas que impactaría tu condición sexual. Igual que tú, cuando tengas una de esas tentaciones, que te llegue una señora Potifar o un señor Potifar, piensa en todas esas vidas que afectarías con una relación incorrecta al momento que haces una desviación de ese tipo. Les pregunto, ¿ustedes serían capaces de quebrar un brazo a uno de sus hijos? ¿A una de sus hijas hacerla dormir a la intemperie una noche de estas frías? Pues más daño le causarían con una situación de esa. ¿Preferiría la niña estar 100 noches en la intemperie? ¿O el niño que le quiebres el otro brazo, pero que no le hicieras ese daño, ¿entiendes? ¿Por qué? Es algo que no se les va a borrar nunca de su mente. Es un trauma, es un dolor inmenso.
No se puede arreglar un matrimonio con una aventura amorosa. Una adicción a las drogas con más drogas. La estupidez no se arregla con otra estupidez. Inicialmente, vamos a seguir hablando de José. José decidió no enfrentarse con su pasado. Pero cuando volvió a ver a sus hermanos, ya había sido primer ministro de Egipto por casi una década. Y era el hombre poderoso de Egipto por casi una década. Si hubiese querido, había podido viajar a donde se le antojara, pero no pensó en volver a Canaán. Armar un ejército y ir a ajustar cuentas con sus hermanos, lo tenía. Tenía recursos para hacerlo. Mandar traer a su papá, fácil. O de perdida mandarle un WhatsApp, pero simplemente él se estaba olvidando de toda esa época. De Canaán ya no quiso, ya estaba en la comodidad del palacio, con todos los lujos, con todo el mundo sirviéndole. Sabía dónde encontrar a su familia, pero prefirió no buscarlos. José estaba contento dejando su pasado en el pasado, como tú tal vez, pero a Dios no. A Dios le interesa la restauración. La sanidad del corazón implica la sanidad del pasado. Así que Dios sacudió las cosas. Acuérdense que él ya no quería saber nada, pero nuestro Dios dijo, no queda la cosa ahí. Estaba respondiendo a preguntas de la prensa y la televisión cuando escuchó un parloteo con acento hebreo. Le pidió a los de la prensa, dice, a ver, espérense, guarden silencio. Se volvió y miró y ahí estaban sus hermanitos. Cuando sus hermanos le explicaban que necesitaban alimento y le mostraban la plata, sus labios se contrajeron y el estómago le dio 4 o 5 brincos al verlos. Hay un hombre de los hijos de José que se llama, ¿cómo se llaman los hijos de José? ¿Alguno que me lo diga? Bueno, ¿saben por qué le puso a uno de sus hijos Manasés? ¿Y qué significa? Significa, Dios me hizo olvidar. Por eso puso el nombre a su hijo. En esa forma, Dios me hizo olvidar es lo que significa. Pero el dinero que vio en las manos de sus hermanos le hizo recordar la última vez que había visto monedas en las manos de los hijos mayores de Jacob. Ellos reían mientras él lloraba. Ese día buscó entre ellos un rostro amigo, pero no lo encontró. Y ahora se atrevían a poner monedas delante de él. Imagínate después de tantos años, de tanto daño. Sabemos que ustedes nunca han tenido problemas con sus hermanos y sus padres. Sus hermanos hablaron apasionadamente. Él manejó la situación. Ellos lo echaron al foso, ignorando sus pedidos de auxilio. Ahora a él le tocaba darles de la misma medicina. Este sin duda era el desafío más grande en su vida de José. La hambruna, que sabíamos que estaba en el desierto, en comparación era manejable, ya tenía resuelta esa situación. A la señora Potifar la había tratado como se merecía. De la cárcel, que fue su universidad, ya ni se acordaba. Las tareas que le daba el faraón las podía manejar todas la administración. Pero esta mezcla de dolor y odio que le dio al ver ante a sus hermanos, a su carne y su sangre, no sabía ya qué hacer. ¿Venganza? ¿No crees que José no pensó en la venganza? Tenía el poder, ahí los tenía de pechito. Claro, si tú no pensaste en la venganza, digo, claro que sí.
¿Tú no pensaste en la venganza? ¿Alguna vez? Muchas veces lo hicimos. Pero ¿qué dice la Biblia? No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y se pregunta uno cuando escucha eso, cuando dice el Señor, la venganza es mía, y le pregunta, Señor, ¿en serio? Dame chance tantito, Señor. ¿Por qué? Uno quiere satisfacer esa situación de venganza. ¿Qué hizo José con sus hermanos? Primero, los metió al tambo, a la cárcel, pues, acusándolos ¿de qué? De espías. En otra oportunidad llenó sus sacos con alimento y escondió su copa personal en el saco de Benjamín, su hermanito de sangre completa. Los hermanos apenas se habían iniciado cuando les llegó la federal, como acostumbran, ya saben. Los alcanzaron y detuvieron a la caravana. Revisaron los sacos y hallaron la copa. Los hermanos rasgaron sus vestidos. Lo que equivalía en esa época era tirarse de los cabellos, más o menos. Y van de nuevo con José. José en realidad no sabía qué hacer. Los había recibido, había llorado, los había invitado a comer y ahora los acusaba de rateros. Era evidente que estaba en una guerra consigo mismo. Esos hermanos le habían abierto la herida más honda y profunda. Y él habría preferido que lo ahorcaran antes de dejar que lo hirieran de nuevo. Por otra parte, eran sus hermanos y él estaba dispuesto a que lo ahorcaran, a perderlos de nuevo. O sea, es una guerra tremenda en ese trauma que él sufría. Así de vacilante es el perdón, avanza a tropezones. Días buenos, días malos y a veces rabia y amor, misericordia irregular. Damos un paso adelante y una caída hacia atrás. Pero todo está bien cuando se trata de perdonar. Todos somos principiantes en ese aspecto, en el de saber perdonar. No hay uno que sea experto. Siempre hay algo en nuestro corazón que quisiera hacer daño. Pero es lo que nos dice el Señor, saber perdonar. En la medida que estás tratando de perdonar, estás siendo perdonado. Venganza, no te preocupes. También dice, Dios les pagará. Veamos cómo le fue con Judá. ¿Saben quién es Judá? Es el que negoció con los ismaelitas, ¿verdad? Para que se lo llevaran. Ese es Judá. Cuando dijo a su padre, ya ven que le puso de condición José que trajeran al hermano menor. Y pues su papá, Jacob, no quería dejarlo ir. Y le dice Judá, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, le dice a su papá. A mí me pedirás cuenta si yo no te vuelvo a traer, si no te vuelvo a traer al hijo, pues, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Génesis 43, al 8 al 9. Este es el mismo Judá, el que negoció, el que estaba ahora abogando y queriendo llevar al hermano menor allá. El mismo que dijo, hay que venderlo a los ismaelitas. El mismo hermano que ayudó a negociar la venta del esclavo, porque en el momento que lo vendieron se volvió esclavo, el que era libre. Judá a su turno había tenido su propio descenso al pozo. Después del secuestro de José, tuvo 3 hijos. Acuérdense, Judá tuvo 3 hijos. Con el mayor de los 3 hizo arreglos para que se casara con una joven de nombre Tamar. O sea, estamos dando a entender que él también, Judá, entró a un pozo también, ¿entiendes? Venganza del Señor, no lo judío, ¿verdad? A él también entró. Entonces, tuvo 3 hijos. Con el mayor de los 3 hizo arreglos para que se casara con una joven de nombre Tamar. Pero el muchacho, él murió.
Y siguiendo con la tradición de aquellos tiempos, Judá hizo que su segundo hijo se casara con la viuda. Los que hemos leído sabemos que el muchacho no hacía lo correcto. Cuando tenía relaciones, hacía situaciones para que la mujer no quedara embarazada. Y también murió. Supuso Judá que Tamar estaba embrujada. Temeroso de que su tercer hijo tuviera la misma suerte, no hizo nada, dejando a Tamar sin marido. Ya le leyeron, ¿verdad? La viuda pues se casaba con el otro hermano, y el otro hermano sí estaba libre. Pero ya con el último dijo, no, esta es una brujita, se le mueren todos. Tiempo después murió la mujer de Judá. Tamar oyó que Judá iba a la ciudad. Aparentemente no había logrado que éste le respondiera ni una llamada, ni sus correos electrónicos, ni nada. De modo que decidió inventar algo. Se disfrazó de prostituta y se le ofreció a Judá. O sea, se maquilló, se disfrazó y no se dio cuenta el otro, no la reconoció. Judá tragó la trampa. Como no tenía dinero, le dio su báculo y se acostó con ellas, y sin sospechar que estaba teniendo sexo con su nuera. Ella concibió. 3 meses después reapareció en la vida de Judá como Tamar, pero Tamar embarazada. Al saber lo que ordenó Judá, que la quemaran por fornicaria. Quémenla por fornicaria. Entonces ella mostró el collar y el báculo y se dio cuenta de que el bebé era suyo. Judá había sido pillado, o sea, le cayeron en la trampa con su propio pecado, desacreditado ante su propia familia por años, por su propia familia. Lo vemos aquí una parte muy importante. Por años hemos visto que se había incluido en la historia de José, porque estamos hablando de José en el capítulo 37 de Génesis, y se interrumpe. ¿Por qué? Para meter el asunto de Judá. ¿Por qué? Porque prácticamente nos está diciendo que el Señor en esa forma cumplió la venganza al haber traicionado a su hermano. Dice, apenas hemos empezado el capítulo 37 con los sueños y drama de José, cuando el narrador, o sea, la Biblia, dedica el capítulo 38 a la historia de Judá, a ese despabilado y Tamar, la amiguita de falsa identidad, una historia extraña, mal ubicada, pero ahora vemos cómo se vincula. O sea, ¿qué tenía que hacer? Interrumpir la historia de José. ¿Por qué? Porque nos quería decir el Señor que ahí Judá también entró al pozo. ¿Cómo sanar el corazón y los traumas? Etapa difícil. Yo te voy a contar la historia. Mi padre biológico, se separó de mi mamá, dejándola con 3 hijos. Mi madre se volvió a casar y llegaron otros 3 hermanos con los cuales nunca hubo experiencia. Éramos hermanos todavía. Una ya murió, pero los demás siempre estamos en contacto. Mi padrastro, un hombre bueno en cierta medida, nos dio buen trato dentro de lo que cabía. Lógico que siempre había una pequeña preferencia a sus hijos, por supuesto. Pero me apoyó para todo. Me acuerdo que compré una bicicleta, me compré una máquina de escribir para que aprendiera taquigrafía, ¿cómo se llama? Mecanografía. Es más, me compró hasta un rifle 22. No, hombre, la primera noche que me voy de cacería y maté al burro del vecino, que yo creí que era un venado, hijo. Era el burro del vecino. Fui llamado de la atención, pero bueno. Vivíamos en un pueblo adelante de 3 Palos. Mi papá, cuando me refiero a mi papá, también me refiero a mi padrastro. Entonces, para poder diferenciarlo, a veces se me olvida y digo mi papá, me refiero a mi padrastro, ¿verdad? Trabajaba en la construcción de las carreteras. Yo pues después puse a explotar esas mismas carreteras, ¿verdad?
lo aprecié mucho a mi padre, pero a mi padre biológico lo vi una sola vez, siendo ya grande, nos visitó una vez en Acapulco. Pero después de, pues ya, 20 y tantos años seguramente, nos visitó un rato y fue todo y se fue, pero pues no hubo nada de cariño, nada de odio, nomás qué tal, cómo estás, no sé, curiosidad. Yo entonces cuando hablaban de él, pues no, yo me refería a mi papá, era mi padrastro. Inclusive me apoyó para ir a estudiar, llegué al Politécnico, chulada de escuela. Y según iba a estudiar para ingeniero, pero se atravesó la morena, o sea, la patrulla blanca y negra. Fui a hacer el examen, me aceptaron y de ahí soy. Dije, una etapa que no me arrepiento. Dice, una vez ya viviendo aquí en Taxco, me habló mi mamá. Me dice, tienes que ir a Chihuahua. De allá soy de Chihuahua. Dice, tu papá está muy, muy malo. Quiere que vayas. Digo, mamá, mi papá ya lo enterramos. Me refería a mi padrastro. Ese no es tu papá. Se ve que el de Chihuahua fue el amor de su vida, pues. Y le digo, no, mami, no, discúlpame, pero no tengo nada que sentir por él, ni odio, ni coraje, ni amor, total indiferencia. ¿Por qué? Porque no hubo ese trato que se da con la comunicación. Mi padrastro inclusive también nos daba de cintarazos, igual que a los demás. Pero mi papá, pues, y no fui porque no conocía todavía de Cristo cuando me dijeron de eso. No conocía ese versículo con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida. No cumplí con ese deseo de mi mamá. Pero, pues no. Situaciones que ahora cambian. Estoy hablando de José, ¿eh? De José también, porque estaba dejando ese pasado en el pasado. Y igual que José, pensé en dejar eso atrás. Sin embargo, mi linda esposa, el día de su cumpleaños, me regaló un teléfono. O sea, el día de su cumpleaños me regaló un teléfono. Y al instalar el Messenger, encontré un mensaje que tenía como 4 o 5 años ahí, ¿no? ¿Cómo apareció? Y era una persona que se llama Mir Durán. Y dice, hola, gusto saludarte. Quisiera saber si tú eres mi hermano. ¿Y esta quién es? Nunca conocí a mis hermanos. Mi papá, al tratar con ella, mi mamá pues, se separaron, se volvió a casar y tuvo otros 8 hijos. Era bueno. Y tardé todavía meses en poder contestar. O sea, dije, ¿qué relación? Pero contesté, entablé conversación con ella y fue otra situación. Al estar en comunicación con ella, me dijo que lo que había tenido otros 8 hijos y que mi padre en su lecho de muerte preguntaba por mí. Y me comenta mi hermana, dice, si alguien se parece a tu papá, dice, eres tú, dice. Ya vi tu foto. E inclusive me mandó una foto donde tiene una foto de mi papá y otra mía. Y pues sí, ya sé dónde es. Lo único que no entendí es por qué si él tenía ojos verdes, yo salí con esto. ¿Sí? Hijo. Y entonces al tener esa conversación, algo también se revuelve dentro de uno y dice, hijo, pero eso ya lo dejé en el pasado. Eso ya no existe. Y pedí perdón ante Dios por no atender ese llamado. Hombre, yo no debo llorar, pastora. Así me decía mi padrastro, que los hombres no llorábamos. Híjole, qué bárbaro. Tu familia te ha fallado. Tu pasado fue muy duro. Los que tenían que preocuparse de ti no lo hicieron. Pero como José, has dado lo mejor de ti. Te has hecho a ti mismo. Inclusive comenzaste con una familia.
¿Te alegras al ver al Canaán? Canaán me refiero lo que quedó atrás a través del espejo retrovisor. Pero Dios no. Tú quieres dejar eso atrás, pero Dios no. Él nos da más de lo que pedimos, salir al fondo de las cosas. Él no solo quiere tu corazón, sino que también lo desea íntegro. ¿Por qué? La gente maltratada, ¿qué hace? Maltrata. Piensa en esto, ¿qué es lo que te hace perder el control a veces? Hay una situación ahí que te hace perder el control. ¿Por qué evitas los conflictos? ¿Por qué tratas de complacer a todo el mundo? Tu mal humor. ¿Será que tus tendencias tienen algo que ver con una herida aún abierta en tu corazón? Dios quiere ayudarte en esto. Te estaba hablando al principio que es una semana de reconciliación, de perdón. Eso que está ahí dentro de tu corazoncito, sácalo. Tú puedes hacer la misma decisión. Si en la historia de tu familia hay capítulos tristes, pero tu historia no tiene por qué ser tu futuro. Hemos hablado muchas veces de las herencias generacionales. Yo, con el permiso de mi mujer, deja decirle que las herencias generacionales, mi mamá, pues la situación se separó de mi mamá, de mi papá y mi mamá. Tengo otro hijo en Colima, de esos daños que muchas veces, y el hombre también está sin casarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Al menos yo, no le corresponde a ella. Procurar, porque tenemos un nieto ahí. Digo, tengo un nieto. Bueno, tenemos un nieto, porque ella en su gran corazón, pues lo ha aceptado, tenemos muy bonita relación con ese hijo. ¿Y qué vamos a hacer? Procurar que se casen para que ese hijo esté dentro de un matrimonio. Ya me prometieron en Colima que lo van a hacer. Dice, la basura generacional puede detenerse aquí y ahora tú no tienes que dar a tus hijos lo que tus ancestros te dieron a ti. Dolor, golpes, situaciones. Es precioso llevar una bonita familia. Estoy seguro que, por ejemplo, allá que los López, los que ya tienen hijos aquí, es otro cambio, es otra situación. Eso, ver a esta mujer abrazando a su campeón ahí, que por cierto ya creció bastante. Los conocimos, ¿verdad? Muchos de ellos desde chiquillos, pero esos tienen un futuro, tienen un nuevo mundo. La familia Vilés tiene otro futuro también. Todos, esta mujer, Patti, que ya la conocen, ha llevado la palabra a su hogar, y su padre, su madre, sus hermanos, todos han cambiado, todo eso. Van a cambiar situaciones en cada uno de sus corazones. Dios los ama, está puesto a que. Pero acuérdense, hay que sacar ese corajito, ese perdón, hay que salir adelante. Háblale a Dios sobre los escándalos y las canalladas. Invítale a que reviva la traición que hay en ti. ¿Alguno tiene alguna traición? Todos tenemos algo. Sácala a la luz. José vivió con el dolor, vivió el dolor por una razón. Sacar a la luz conduce a la sanidad. Sacar a la luz tu situación, ¿a dónde te conduce? A la sanidad. Para que tengas tranquilidad en tu corazón. No ores, Señor, ayúdame a perdonar a mi padre. Saca los detalles. Dios, mi papá nunca quiso ser parte de mi vida. Nunca estuvo presente en las cosas más importantes de mi vida. Ese dolor, sácale, háblale al Señor. Manifiesta tu dolor en oración. Golpea la mesa, patéate de arriba abajo. Patea. Es tiempo para oraciones sinceras y persistentes. Enojado con Dios, en desacuerdo con su estrategia, con sus decisiones, díselo, que Él lo sepa. Jeremías lo hizo. Ese antiguo profeta vivió en una época de invasión, de exilio, de hambre, de muerte. Dio no tanto sus devocionales
con quejas de su diario que se conoce como el libro de las lamentaciones. Ahí escribió todo su dolor. Presenta tu queja. En el Salmo 142:2 dice: de delante de él manifestaré mi angustia. Dios no hará oídos sordos ante tu cólera. E incluso Jesús ofreció oraciones con fuerte clamor y lágrimas en Hebreos 5:7. Es mejor mostrarle el puño a Dios, decirle: Señor, es mejor mostrarle el puño que darle espalda e irte al mundo.